Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Para nosotros un gusto llevarles a ustedes todo lo acontecido en el primer poder de la República. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Poderes del Estado acuerdan enfrentar juntos la criminalidad. Diputados llegan a acuerdos sobre vigencia de autobuses. Pedirán explicaciones a autoridades de la Caja por detención de obras en Guanacaste. Y aprueban proyecto para condonar deudas municipales a adultos mayores en estado de pobreza. Vamos al detalle de las informaciones. El gerente de Senara, Osvaldo Quiroz Arias, está de acuerdo con pasar a ser una dirección en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y como está propuesto en un proyecto de ley que analiza la Comisión de Agropecuarios. El gerente general del Servicio Nacional de Senara, el señor Osvaldo Quiroz Arias, manifestó estar de acuerdo con el expediente 23.397, que pretende establecer que esta institución pase de ser una institución autónoma a ser una dirección integrada al Ministerio de Agricultura. Quiroz manifestó los beneficios que traería convertirlo en la dirección de riego y avenamiento, entre ellos maximizar los recursos. El proyecto como tal, cuando hablo de optimizar los recursos, por ejemplo, el recurso humano, la coordinación, todo el componente logístico del Estado en cuanto a instituciones que se encargan del sector agropecuario es, creo yo, que bastante complejo. El diputado Pedro Rojas indicó que es importante para los efectos de análisis del proyecto conocer los distintos criterios de las instituciones, no solo para ampliarlos, sino también para determinar la posición que se va a tener sobre el mismo. Entonces, para los efectos de esta comisión y para los efectos de nosotros como diputados, para tener claro cómo proceder, es importante entonces traer aquí a esta comisión las opiniones de las personas que se van a ver afectadas, entre comillas, o que les toca tener alguna participación en este proyecto. El gerente de Senara, antes de finalizar, detalló algunas carencias que tienen, entre ellas recursos humanos, financiamiento, entre otros. El proyecto continuará su análisis en esta comisión. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial acuerdan buscar juntos una propuesta para enfrentar la criminalidad. Trabajar juntos en la construcción de una ruta que permita enfrentar la creciente criminalidad es el acuerdo principal al que llegaron miembros de los tres poderes del Estado. La reunión, iniciativa del presidente del Congreso, Rodrigo Arias, les permitió reunir consenso sobre las políticas para atacar la alta criminalidad que sufre el país. Enfatizaron en la necesidad de establecer puentes de diálogo entre los diferentes poderes, con el propósito de devolverle a los costarricenses la paz en los ámbitos sociales, recreativos y de producción. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, reconoció la crisis de inseguridad y catalogó como urgente tomar medidas contra el creciente crimen organizado. Me parece que en esto todos coincidimos de que no pueden haber vanidades, que todos tenemos que colaborar, poner nuestro granito de arena para avanzar. Hemos logrado identificar cuáles son los proyectos de ley prioritarios que se requieren para darle a los organismos correspondientes los instrumentos legales más eficaces para combatir la delincuencia y el narcotráfico. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, indicó que se presentaron propuestas para unirse de manera proactiva a la lucha contra la delincuencia y narcotráfico. Entre ellos, modificaciones legislativas para ampliar las intervenciones telefónicas, normativas que agilicen los temas de las autorizaciones para los allanamientos, que agilicen también el tema de las autorizaciones de las intervenciones telefónicas, anticipos de prueba, en fin, entregamos una lista importante. La diputada de Nueva República, Gloria Navas, indicó que se debe poner una contención de inmediato para detener el flagelo de la delincuencia, al tiempo que enfatizó en algunas leyes para poder pasarlas de manera rápida. Tocamos las varias leyes que vamos a trabajar arduamente para lograr pasarlas lo más pronto posible en la Asamblea Legislativa. Una de ellas es la que le corresponde integrar al Tribunal
del crimen organizado. Otro de los acuerdos es tener una reunión tras Semana Santa con el presidente de la República y el ministro de Hacienda para conocer los detalles como regla fiscal y requerimientos presupuestarios que tendrían algunas de las medidas que proponen. Además, continuarán con los encuentros con jefes de fracción para la presentación de las iniciativas para atender esta crisis y lograr que sean discutidas de manera urgente. Rafael Vargas Brenes, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, explicó a los diputados de la Comisión de Municipalidades que los municipios podrían apoyar en el mantenimiento de los centros educativos. Rafael Vargas Brenes, presidente de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, señaló que es urgente transferir recursos a las municipalidades para que en conjunto con las comunidades del país se pueda dar mantenimiento a muchos centros educativos del país que se encuentran en estados deplorables. Así lo manifestó en la Comisión de Asuntos Municipales, donde explicó que actualmente existen más de 800 centros educativos que tienen órdenes sanitarias de parte del Ministerio de Salud tras el deterioro que han sufrido en el tiempo. El funcionario fue llamado para referirse al expediente 23.252, segunda ley especial para la transferencia de competencias, atención plena y exclusiva del equipamiento de infraestructura educativa. Nos parece que es importante que ustedes, señores diputados, señoras diputadas, piensen en la posibilidad de transferir estos recursos en este proyecto, que con Gilberto les hablará, podemos mejorarlo, pero que lejos de nosotros pensar en recursos divididos en cantidades de escuelas, que en algunos lugares hasta son unipersonales, es una aula, es una cosa muy pequeña en las zonas rurales, algunas escuelas. Lejos de eso es la posibilidad que nos podemos dar de planificar con este dinero la recuperación de los centros educativos a 5, 6, 8, 10 años y tratar de que no se estén cerrando como está pasando en este momento. El diputado Dani Vargas, de Liberación Nacional, comentó que más allá del proyecto es en el ámbito de construir y buscar una solución integral para que se puedan intervenir los centros educativos en el mantenimiento. Quiero volver a poner a disposición de toda la comisión la posibilidad de que integremos, si es del caso, por tema de conexidad, retiramos este proyecto, lo archivamos, presentamos uno nuevo, un proyecto que salga construido de esta comisión con el esfuerzo y los aportes que se puede hacer la Unión de Gobiernos Locales, que pueda hacer ANAI, que pueda hacer la DIE, porque esto, más allá de una vanidad personal, de que sea mi proyecto, el proyecto de tal, la verdad es que vamos a cualquier escuela y vemos condiciones precarias, ¿verdad? Vamos a cualquier escuela y no está funcionando el comedor escolar porque tiene una orden sanitaria y esos son los únicos, el único alimento al día que reciben muchos de los muchachos y niños del país es el del comedor escolar. Ariel Robles, del Frente Amplio, señaló que tal y como está el proyecto, no lo apoya ya que es excesivo en sus alcances. Veo con buena fe, digamos, que se puede abrir un diálogo para ver si se puede construir alguna alternativa. Yo sigo casado con el tema de que más que proporcionalidad de los recursos, me parece a mí que debería ser como buscarse algún método de gestión, ¿verdad? Entre instituciones, es decir, una gestión entre el MEP y municipalidades locales para saber hacia dónde se podrían asignar los recursos, más que definir cuántos recursos desde ya repartimos y damos. Y quiero hacer una referencia en términos más macro, pero para finalmente caer en lo particular. La educación costarricense está en crisis, ¿verdad? Eso es una lógica y es evidente. No solamente una crisis actual porque tenemos autoridades educativas que no sabemos hacia dónde van. Los diputados dictaminaron además los expedientes 22.336, reforma a la ley 8988 denominada Ley de Licencias para Actividades Lucrativas y No Lucrativas del Cantón de Escazú, el expediente 22.746, autorización a la Municipalidad de Mora para proceder con la transferencia económica a la Asociación San Vicente de Paúl de Ciudad Colón y la Asociación Comedor Hijos de Dios. Además, dictaminaron el expediente 23.245, ley que faculta a los regidores suplentes a integrar con voz y voto las comisiones permanentes de los consejos municipales. El plenario legislativo aprobó un nuevo texto al proyecto que pretende reducir el plazo entre las rondas electorales en caso de que sean necesarias.
El plenario legislativo aprobó una moción de fondo para mejorar la reforma constitucional para disminuir el plazo entre la primera y la segunda ronda electoral. Se trata del expediente 20.067 que propone que si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría de votos, se practicará la segunda ronda electoral en día domingo, un mes después de la declaratoria oficial de resultados de la primera ronda y teniendo como plazo máximo el tercer domingo de marzo, entre los dos partidos que recibieron más votos. Con lo cual, en cualquier caso, nos garantizaríamos como mínimo 2 semanas de ahorro. En vez del primer domingo de abril, el tercer domingo de marzo, te sería 2 semanas de adelanto, en el peor de los casos. En el mejor de los casos, perfectamente podríamos estar votando el segundo o el primer domingo de marzo también. Se cumple con ese objetivo, pero además se deja un espacio de flexibilidad en el tanto se define que será un mes después de la declaratoria oficial de los resultados, que podría darse el caso que sea antes que ese tercer domingo de marzo. La reforma entraría a regir a partir del 1 de enero del 2027 para las elecciones del 2030 y el texto fue enviado a consulta obligatoria y volverá al plenario legislativo para su aprobación final. Los diputados de la Comisión de Económicos llegaron a un acuerdo para dejar que avance el texto sobre la antigüedad de los autobuses en el servicio público. Los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos llegaron a un acuerdo para avanzar con el proyecto 22.530, Ley para la Protección del Sector Autobusero, ante la pasada crisis sanitaria por el COVID-19. En el trámite de mociones 137 presentarán una moción de consenso. Creo que luego de varias conversaciones que tuvimos entre las partes, logramos llegar a una especie de punto medio que será presentada en el segundo día de mociones 137. Una moción de consenso en la que aspiramos a que se le permita a las micro y pequeñas empresas, a las MIPYMES y medianas y a las cooperativas rurales poder Pedirán explicaciones a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y a representantes de dicha institución de Guanacaste por la detención de las obras en la provincia. Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social deberán comparecer ante la Comisión de Guanacaste. Los diputados que integran este grupo legislativo quieren conocer la cantidad de obras paralizadas en la provincia y la afectación que ello tendrá para los asegurados. La diputada Joana Obando dijo que recibió como un balde de agua fría la noticia de la suspensión del portafolio de proyectos. Muchísimos hemos tenido contactos con algunas áreas de salud o con doctores de esas áreas, tanto en el área de Nicoya como en el área de Liberia, por lo cual creo que es importante que podamos conocer la perspectiva, tanto doña Marta Eugenia, que fue la que tomó la decisión en conjunto con sus jerarcas, por supuesto, pero también de la contraparte, que son las personas que han venido manejando el portafolio de proyectos. Por eso aquí se invita a todas estas personas que tienen el conocimiento real de los hechos y que creo que podría, ante posiciones totalmente diferentes, poder llegar a esa verdad que al final de cuentas interesa al pueblo guanacasteco. No tanto a los jerarcas, no tanto a nosotros como diputados, sino que realmente va a tener un impacto en el pueblo guanacasteco, especialmente de Nicoya y de Liberia. Las personas llamadas a comparecer son Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, el ingeniero Jorge Granados, gerente de infraestructura, Danilo Monge, director de la Unidad Técnica de Fideicomiso Inmobiliario de la Caja, y el BCR, Julio Cedeño, gerente de Fideicomiso, Álvaro Camacho, subgerente general de la entidad bancaria. También deberán dar cuentas en los próximos días la Junta del Área de Salud de Liberia. La Comisión de Nombramientos aprobó recomendar al plenario legislativo ratificar a Iván Vicenti como Procurador General de la República. La Comisión de Nombramientos aprobó recomendar al plenario legislativo a Iván Vinicio Vicenti Rojas como Procurador General de la República. Vicente es abogado especialista en los temas de contencioso administrativo, tributaria y de derecho público. Cuenta con 20 años de experiencia en dichas áreas y actualmente ocupa el puesto de director del Departamento de Litigio de Impuestos y Legal en la compañía Grant Thornton. Además, fue viceministro de Ambiente durante la administración Rodríguez Echeverría, procurador adjunto y procurador B, director del área legal del ICS Consultores y gerente del área de Impuestos y Legal de Deloitte. Vicenti fue propuesto por el Poder Ejecutivo. Según el informe final de la gestión del exprocurador jurado en el periodo 2015-2021, se pasó de 58.905 procesos
atendidos en el 2015 a 75.329 en el 2021, un aumento más o menos del 28%. Y en el último año se incrementó más o menos un 8%. ¿Cuáles serían las propuestas que usted haría desde su función en caso de ser ratificado para que se cumpla con ese ejercicio defensor del Estado teniendo un volumen tan grande de casos? La carga de trabajo va a seguir aumentando. Porque fue una cuestión temporal, había algunas situaciones que se han presentado con el Código Procesal Contencioso Administrativo desde el año 2008. Los redactores del código creyeron que más bien se iba a reducir la litigiosidad, y eso no funciona, o no funcionó en la realidad así. Uno no puede prever cuáles van a ser las consecuencias de una ley, pero cuando ya ha pasado cierto tiempo y lejos de reducirse se ve que aumenta, hay que definir y tener una mente abierta de que, como institución viva que es, tiene que irse haciendo los ajustes para poder atender en la mejor manera posible ese incremento. El Grupo Legislativo también recibió en audiencia a Carlos Chaverri Negrini bajo el expediente 23.297, la elección de un magistrado o magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Chaverri expresó a los legisladores que le preocupa la mora judicial y explicó que la oralidad incrementa el atraso de los asuntos. La comisión continuará con más audiencias sobre este expediente. Diputados cuestionan que dinero de Fideicomiso Costa Rica Próspera se usara para pagar publicidad y banderas. Los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas de los Partidos Políticos cuestionaron que los dineros del Fideicomiso de Costa Rica Próspera se utilizaran para el pago de viáticos, banderas, giras y publicidad. Esto en medio de la comparecencia de Leandro Turrialba, uno de los financistas del Fideicomiso. Turrialba insistió que nunca supo en qué se gastaron los dineros del Fideicomiso y señaló que los aportes al mismo los hizo a título personal y con el aval del Tribunal Supremo de Elecciones. Ese aporte lo hice a título personal. Por ahí se ha cuestionado que salió de una cuenta de Facio y Cañas. Ahí lo que sucede es que en esa época, por un acuerdo de bastante tiempo con Scotia, lo que existían eran unas subcuentas donde los distintos abogados teníamos nuestros fondos personales. Entonces ahí estaban únicamente honorarios, los gastos míos personales, manutención de mi hijo, etcétera. De hecho, tengo un estudio contable donde claramente se establece que eran fondos míos. El diputado Francisco Nicolás afirmó que los fondos se utilizaron en actividades de la campaña que llevó a Rodrigo Chávez a la presidencia de la República. Ante la consulta de la diputada presidenta de la comisión, Dinora Barquero, sobre los montos entregados al fideicomiso, Turrialba explicó que fueron $15,000 en 3 tractos. El legislador Ariel Robles preguntó sobre el rol de la sociedad Facio y Cañas, además de su opinión sobre que el fideicomiso se utilizara para otros fines diferentes a los que estaban previstos. Yo tengo aquí algunos de los gastos. Se le paga a don Jorge Hernández Serrán candidatura de Rodrigo Chávez. Eso es lo que dice el detalle. Qué curioso, porque ya era un candidato. Se le paga, por ejemplo, alquileres de vehículos para gira al Pacífico. Se le paga, por ejemplo, a don Manuel Morales Díaz, que termina siendo diputado, viáticos de gira al Pacífico. A ver, ahí compra de mascarillas para atender actividades. Se le paga la 3, que es una... ¿Para qué si estaban haciendo análisis político se le pagaba a una publicista? ¿No le suena raro? Don Ariel, como yo no participé en la administración del fideicomiso, no puedo aportar. Bueno, usted se lava las manos, es lo que hace. La congresista Vanessa Castro consultó sobre la cuenta sombrilla de donde salió su aporte para el fideicomiso. Pregunta concreta para entenderlo. Esa subcuenta de Facio y Cañas, ¿usted la disponía a título personal? ¿Podía libremente disponer de ella, emitir, transferir? No hablo con personería jurídica digamos, de Facio y Cañas, sino a título personal, ¿podía disponer de esa subcuenta? Absolutamente, es decir, solo yo podía disponer de esos dineros. Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros dijo que es absolutamente claro que el fideicomiso se cerró antes de que se oficializara la candidatura de don Rodrigo Chávez, por lo que todo se hizo de manera legal. Los diputados también esperaron recibir en audiencia a Lenín Hernández,
pero presentó una nota alegando que no asistiría debido a que participa en el diálogo nacional sobre empleo público. El legislador Francisco Nicolás cuestionó que Hernández no se presentara, debido a que su criterio, el llamado de la Asamblea, está sobre el proceso de diálogo nacional. Un criterio similar expresó la diputada Vanessa Castro, señalando que al compareciente se le está citando como testigo. Los legisladores buscan un acuerdo para evitar que delincuentes reincidentes sigan en libertad. El incremento en la violencia e inseguridad que vive el país llevaron a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a convocar a jerarcas rectoras del área de justicia para conocer las causas de reincidencia delictiva de personas que gozan beneficios carcelarios. La magistrada Patricia Solano enfatizó en la necesidad de aprobar una ley de ejecución de la pena que permita regular este procedimiento, ya que lo que hoy existe es un vacío legal. Gilbert Jiménez del Partido Liberación Nacional manifestó su anuencia a apoyar proyectos que generen cambios en la percepción de inseguridad. Esa propuesta, esa reforma la tenemos ya planteada, está en proceso y quién la debe definir. El oficialista Alexander Barrantes enfatizó en la importancia de endurecer las penas, por lo que pidió que detallaran las necesidades de estas instituciones para que puedan avanzar en esta materia. ¿Qué es lo que está faltando? Si es falta de coordinación entre las diferentes autoridades y jerarcas de los ministerios, si es falta de herramientas legislativas, de leyes, que ustedes nos señalen a dónde es que está la llaga y nosotros le damos el tratamiento para poder solucionar esto. Los diputados coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas que impacten en la disminución de actos criminales. Aprueban proyecto para condonar deudas municipales a adultos mayores en estado de pobreza. El plenario legislativo aprobó el expediente 22.445, Ley de Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza, que condona deudas municipales que tenga este sector de la población. La propuesta pretende otorgar a todos aquellos adultos mayores que se encuentren en necesidad de amparo económico inmediato, autorizando a los gobiernos locales para que otorguen a los sujetos mayores de 65 años que no posean ingresos o que dependan únicamente de una pensión del régimen no contributivo, la condonación total que adeuden a las municipalidades por concepto de servicios u otros impuestos. El diputado Ariel Robles del Frente Amplio señaló que este proyecto fue trabajado en la Comisión de Asuntos Municipales y tras múltiples acuerdos se ha tratado de hacer un esfuerzo para dejar un texto lo más sólido posible. ¿Qué pretende el proyecto? Bueno, básicamente es un proyecto de ley facultativo para que las personas adultas mayores en condiciones de pobreza o pobreza extrema puedan acceder a ciertos condicionamientos o a ciertas garantías fiscales. Eso es lo que pretende el proyecto de ley en el plano. ¿Qué pasa? Bueno, que hay una población adulta mayor, una población creciente y que cuando se encuentran en condiciones de pobreza o pobreza extrema, no pueden acceder a los servicios municipales para pagar multas que tienen porque habían impuestos que no lograron pagar, porque habían ciertas cosas que no se podían pagar ahí. Entonces, eso dificulta que esta población pueda acceder a los servicios que tienen las municipalidades. Los diputados aprobaron además los expedientes 23.248, declaratoria del Liceo Franco Costarricense como institución benemérita de la educación y la cultura costarricense, y el expediente 23.332, que busca la declaratoria del Museo de los Niños como institución benemérita de la niñez costarricense. La baja del dólar con respecto al colón podría tener efectos negativos para las operadoras de pensiones. Así lo hizo ver el gerente de Vida Plena, Alejandro Solórzano, luego de la pregunta del diputado Francisco Nicolás en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. ¿Qué efecto real van a sufrir las personas que van a reportarles en sus registros? ¿Va a haber más minusvalías así decoradas o no? Por esa parte sí. ¿Sí qué? Sí van a tener más minusvalías. ¿Cómo costó que me contestara eso, don Alejandro? No, con todo respeto, qué bueno que lo dijo, qué bueno que lo dijo, porque eso es lo que yo estoy recibiendo de varias personas que desde afuera nos dicen, es que ahora para peores, venimos de la pandemia, venimos de la crisis, de la apreciación de las tasas de interés, van para arriba y además nos cae un colón más fuerte.
Los legisladores recibieron en audiencia a Ana María Brenes García, gerente general del BAC San José, y a Alejandro Solórzano Mena, gerente general de Vida Plena, quienes se refirieron a las acciones que tomaron ante las pérdidas de las operadoras de pensiones. Esto en el marco de la investigación que se realiza en la comisión bajo el expediente 23.273. La diputada Pilar Cisneros consultó si se debería invertir en obra pública. El encargado de Vida Plena explicó que no hay proyectos viables para invertir, hay falta de ejecución de los mismos. ¿Pero por qué cree usted que no? ¿Qué es lo que falta? ¿Legislación? ¿Falta decisión política? ¿Qué es lo que falta? Mire, legislación no hace falta. Con los mecanismos que ya existen en la ley reguladora del mercado de valores, eso ya existen vehículos especiales que pueden llevarse a cabo. Lo que ha faltado simplemente es capacidad de ejecución de los proyectos, eso es todo. Ha faltado capacidad de que el país haga no solo un inventario de proyectos, sino que pase a las diferentes etapas para poder que las operadoras invirtamos en algo que sea tangible. Mientras que Brenes explicó que los recursos del ROP se acumulan por cerca de 40 años y se debe seleccionar las inversiones a largo plazo para que dé rendimientos adecuados. Afirmó que es un proceso que se asemeja a una maratón y no a una carrera corta. Además defendió que el ROP se entregue por tractos, pero se puede analizar otras maneras donde mes a mes les entreguen un monto de los fondos a los asegurados. Hasta aquí Asamblea Legislativa Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a una nueva entrega la próxima semana. Hasta entonces. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.